Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 4 de septiembre de 2020. Bueno, tuvimos una semana por demás de interesante en Estados Unidos, donde vemos que ha iniciado una corrección de mercado en el Standard & Poor's y en las acciones en general, así que hoy me voy a focalizar principalmente en tratar de llevar un poco de tranquilidad a aquella gente que está invertida en CDRs de empresas de Estados Unidos y incluso en acciones de Estados Unidos, porque las características de esta baja que estamos viendo es la de una típica corrección de mercado, así que yo entiendo que cada vez que estos movimientos de mucha volatilidad aparecen en el mercado, la gente se pone nerviosa, incluso pueden aparecer analistas, aquellos analistas que son muy negativos con respecto a lo que está pasando en el mercado, aprovechan la circunstancia para explicar y para explicar lo que está pasando. Y bueno, la verdad es que eso no ayuda. No tenemos razones para creer que esto vaya a ser un cambio de tendencia, sino que todo lo contrario, tenemos que mantenernos tranquilos. Por lo tanto, voy a aprovechar este informe para explicar cuáles son las características de una corrección de mercado, así que vamos a esto. Bueno, características de una corrección de mercado. Las correcciones de mercado ocurren de manera inesperada, casi sin fundamentos que motiven la caída, con lo cual el fundamento último que le encontramos a una corrección de mercado es un sentimiento inversor negativo. O sea, la emocionalidad de los inversores, el sentimiento de los inversores se ha tornado negativo de corto plazo, es algo temporal y bueno, eso motiva a que algunos y muchos salgan a vender, que obviamente se retroalimente lo negativo, la baja del mercado y que entonces otros salgan también a vender y de esa manera se retroalimente la baja. Pero es algo temporal, es algo ligado a un sentimiento negativo de mercado y que en este caso, por ejemplo, no tiene causa aparente. Puede darse también el caso en el cual la causa que se le busca a la corrección de mercado sea una causa pequeña y que la reacción del mercado esté exagerada con respecto a lo que está pasando. Eso pasaba, por ejemplo, el año pasado. El año pasado, Donald Trump provocó prácticamente todas las correcciones del mercado con sus aranceles hacia China. Entonces uno veía que Trump anunciaba un arancel de 300.000 millones de dólares y ese arancel era, a pesar de que es una cantidad importante, cuando uno miraba las estimaciones del PBI mundial, veía que las estimaciones de crecimiento económico para el 2019 eran de 3 billones de dólares, o sea, serían 3 trillions en inglés. Entonces uno veía que Trump ponía un arancel de 300.000 millones de dólares, que el crecimiento mundial era de 3 billones, la estimación del crecimiento. Entonces uno decía, bueno, el arancel que está poniendo Trump es muy pequeño a comparación de lo que puede crecer el PBI mundial este año. O sea, no tiene el poder suficiente los aranceles que ponía Trump para poder provocar una recesión ni en Estados Unidos ni en el mundo en su conjunto. Entonces, la causa era muy pequeña en comparación con las correcciones de mercado que provocaba. Pero bueno, ahí por lo menos había una justificación. Uno podía decir, bueno, lo que pasa es que esta corrección de mercado se debe a que el mercado toma como algo muy negativo que Trump le ponga aranceles a China, porque después China responde y esto puede llevar a una guerra comercial y podría escalar. Pero cuando uno miraba las cosas en perspectiva, veía que los montos de los aranceles todavía eran pequeños para poder llevar al mundo a una recesión. O sea que era una reacción exagerada a una causa muy pequeña. Eso es algo típico de una corrección de mercado, una reacción exagerada ante una causa que es negativa, pero que en proporción es poco, o sea, es pequeña. En este caso, lo que tenemos es que no hay causa. O sea, yo puedo preguntarme, bueno, ¿ha habido alguna mala noticia con respecto a las empresas tecnológicas que son las que más ponderan en los índices en este momento? La respuesta es que no, o sea, digo, ha habido alguna cancelación de una fábrica de Tesla, de, no sé, de algún producto de Apple, ha habido alguna sanción contra Facebook, contra Google, contra Microsoft, ha habido algo negativo con respecto a las acciones
que más ponderan en los índices? La respuesta es que no. Bueno, entonces debe haber habido algún hecho negativo con respecto a la economía de Estados Unidos. ¿Salió algún dato malo de la economía de Estados Unidos? La respuesta es que tampoco ha salido nada. O sea, los indicadores de actividad industrial y del sector servicios han venido bien. Hoy salió el reporte del empleo que también vino bien. Entonces no viene por el lado de la economía. Entonces uno puede decir, bueno, entonces debe ser una causa por el COVID, las vacunas, capaz que se ha dilatado la producción de las vacunas y van a tardar más en salir las vacunas. La verdad es que no ha salido ninguna noticia al respecto. Bueno, entonces debe ser la Fed, debe haber hablado Powell, la Fed debe haber tomado algún tipo de medida que no gustó a los mercados. La respuesta es que no, la Fed no hizo ningún comunicado esta semana. Entonces puede ser la campaña electoral, capaz que la campaña electoral está embarrando un poco lo que está pasando en los mercados. Y la respuesta es que tampoco, porque la campaña electoral apenas está arrancando, todavía no estamos en el punto más importante. Entonces, ¿cuál es la causa de esta corrección de mercado, de esta baja que están teniendo las acciones? No hay causa. O sea, los mercados se mueven así. O sea, si nosotros invertimos en acciones, tenemos que entender que este movimiento en forma de serrucho, en forma de subas y bajas, con días, como vemos acá, de muy poquita volatilidad y con días de mucha volatilidad, es como se mueven los mercados. O sea, si invertimos en acciones, si invertimos en este tipo de instrumentos, tengamos en cuenta que esto siempre va a pasar porque los mercados se mueven así. Así que yo entiendo que es incómodo, yo entiendo que puede ser que nos moleste ver que contábamos que habíamos ganado tanto porcentaje en las acciones y que hoy ese porcentaje es menor, pero tengan en cuenta que así es como se mueven los mercados y si no somos capaces de soportar emocionalmente esta volatilidad, si nos preocupamos mucho, si nos duele el estómago, si salimos a vender precipitadamente, si nos dejamos retroalimentar por lo que podemos leer en redes sociales, bueno, lo mejor, mi recomendación es que vendan todas las acciones que tienen y compren dólares, así se quedan tranquilos, porque el dólar de última, la cantidad va a ser siempre la misma. Entonces, si no somos capaces de tolerar emocionalmente este tipo de movimientos que vemos entre hoy y ayer y que son normales en los mercados, fíjense acá por ejemplo, sin ir más lejos, en junio, bueno, así es como se mueven los mercados y siempre va a ser así. Entonces entendamos que si somos capaces de tolerar esto de una manera disciplinada y no salir a contagiarnos con la emocionalidad del mercado, bueno, entonces tenemos futuro como inversores en acciones y nos va a ir muy bien si compramos buenas empresas y las mantenemos a lo largo de todo este tipo de correcciones. Ahora, si somos muy imprudentes, si somos muy emocionales, si nos hace mal ver estos días de baja de los mercados, mi recomendación es, miren, ¿saben qué? Vendan las acciones, más vale compren dólares porque claramente les está haciendo mal a la salud este tipo de movimientos y siempre van a existir. Entonces, ¿para qué traernos un problema, ¿no? cuando en realidad lo que buscamos es un beneficio? Bueno, la segunda es, bueno, las caídas pueden ser, normalmente son de un 10%, pero podrían llegar a ser de un 20%. El 20% es la diferencia entre una corrección de mercado y un mercado bajista. Entonces, en febrero y marzo tuvimos una caída muy fuerte que fue un mercado bajista porque cayó más del 20%, el índice de Standard & Poor's cayó 34%, y la causa que tuvo esa baja de febrero-marzo sí fue justificada, sí tuvo un fundamento que fue obviamente las cuarentenas a nivel mundial que provocó la pandemia del COVID. En este caso no estamos viendo una causa. Entonces es una típica corrección de mercado que podría hacer que el índice caiga un 10% en la mayoría de los casos o incluso un 20%. Creo que en este momento que no hay causa suficiente para que el índice caiga un 20%, pero sépanlo que podría llegar a pasar y no deja de ser una corrección de mercado. Después, otra característica es que suelen durar 1 a 3 meses y finalizan de una manera tan inesperada como comenzaron. O sea, esta baja arrancó de manera absolutamente inesperada y así como arrancó es como va a terminar de un momento para el otro. Las acciones
pararán de bajar y se recuperará el mercado sin causa aparente. Posiblemente haya alguna causa aparente, alguna buena noticia, puede ser que la haya, pero no se extrañen si es que el mercado de repente un día hace piso y empieza a subir de nuevo. Puede ser que sea la semana que viene, puede ser que sea en un mes, puede ser que sean 2 meses y encima ahora tenemos las elecciones de Estados Unidos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que normalmente una corrección de mercado dura entre 1 a 3 meses. Y bueno, por último, la caída suele ser acelerada, con mucha volatilidad, lo que retroalimenta el sentimiento inversor negativo que provoca a su vez mayores bajas de precio. Entonces, estas son las características de las correcciones de mercado y esto es una típica corrección de mercado. Y fíjense que es un movimiento tan habitual que todos los años tenemos correcciones de mercado. Por eso es que tenemos que acostumbrarnos a ellas y aceptarlas. Fíjense, por ejemplo, si miramos 2019, que fue un año excelente para los mercados, 31,5% de suba en el Standard & Poor's. Fíjense, arrancamos acá desde una baja de 2018, que ahora la vamos a ver. Fíjense, acá hay una corrección de mercado del 6-7%, acá hay otra corrección del 6-7%, acá hay otra corrección del 5% y después vino el rally alcista de fin de año. Pero fíjense que hay correcciones todo el tiempo en el mercado. Siempre, todos los años hay 1, 2, 3 correcciones y es lo más normal que hay. Estas correcciones, como yo les decía, tuvieron su justificación en una reacción extremadamente negativa del mercado a los tweets de Trump sobre los aranceles con China. En este caso no estamos viendo una causa aparente, pero no deja de ser una corrección de mercado. Fíjense lo que fue 2018, miren lo que fue 2018, arrancó el mercado, también venía de un rally alcista por la promulgación de la ley de rebaja de impuestos de Trump, y acá el mercado en finales de enero, principios de febrero de 2018 baja un 9%, casi un 10% de baja. Fíjense que así como baja, se recupera, después vuelve a bajar y fíjense cómo también recupera el mercado. Acá hay otra corrección y fíjense que llega a récord histórico hasta que acá en octubre Powell dice que va a comenzar a subir las tasas de interés y se viene esta corrección muy fuerte y bastante dolorosa que fue, si ustedes miran punta a punta desde octubre a diciembre, de un 20% exactamente. ¿Y por qué un 20%? Porque justamente todos saben, los que están en el mercado, que el 20% es la diferencia entre un mercado bajista y una corrección. Esto fue una corrección y no es ninguna casualidad que haya bajado exactamente un 20% y que a partir de acá, de diciembre de 2018, arrancara esta enorme suba que fue uno de los años más positivos del Standard & Poor's. Entonces, ¿qué les quiero decir? Esto es algo absolutamente normal. Estamos en un mercado alcista que arrancó el 23 de marzo y que, de no mediar ningún hecho imprevisto como fue el COVID durante este año, este mercado alcista podría durar varios años, como ha pasado a lo largo de la historia de los mercados en Estados Unidos. Y por lo tanto es muy importante que, si queremos aprovechar todas las ganancias que puede traer este mercado alcista, lo que es muy importante es que estemos invertidos en el mercado alcista lo más pronto posible, desde el comienzo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder aprovechar más los rendimientos que va a ir dándonos a lo largo de los próximos años. Así que, si somos capaces de tolerar estos días de volatilidad, sepamos que hacemos muy bien en mantenernos comprados, en no desesperar y, por sobre todas las cosas, saber qué compramos, o sea, saber qué empresas tenemos en nuestra cartera de inversión. Eso es lo más importante de todo. Yo siempre les digo, las acciones tecnológicas son las que mejor fundamento tienen en este momento, están en sectores que están creciendo, tienen ventajas competitivas duraderas y muy difíciles de destruir. Son empresas que tienen poca o nula deuda, son empresas que tienen márgenes de rentabilidad muy fuertes. Entonces, si uno entiende esto, si uno entiende en qué está invertido, cuando vienen estos días de bajas, uno está tranquilo, porque sabe que tiene buenas empresas en su cartera de inversión, sabe que su dinero está invertido en buenas empresas, entonces puede tolerar este tipo de movimientos bajistas muy tranquilo y, sobre todo, si tiene un poco de liquidez, puede aprovechar para comprar un poco más. Así que este es el panorama con respecto a Estados Unidos. Vamos a ver ahora un poco de Argentina, aunque yo lamento decir que
termino siempre repitiendo lo mismo con respecto a Argentina. Es increíble porque Argentina semana a semana parece diferente, o sea, semana a semana tenemos nuevos temas de los que se habla y sin embargo en los mercados no puedo hacer otra cosa más que repetir lo mismo todas las semanas. Miren lo que fue el Merval en dólares durante esta semana, estamos en plena emisión de los nuevos bonos y las acciones ni siquiera se están moviendo, y tengan en cuenta que incluso el contado con liqui bajó y aún así el Merval en dólares ni se está moviendo. Así que disculpen por repetir otra vez lo mismo, pero no hay ninguna duda de que no hay ningún incentivo para invertir en acciones argentinas. Yo no voy a negar que están baratas, porque fíjense lo barata que están las acciones. O sea, Central Puerto, por ejemplo, vale 24 centavos de dólar. Nadie puede negar de que una acción que llegó a valer, fíjense lo que ha llegado a valer Central Puerto. Nadie puede negar que esto es barato. Nadie puede negar que Transener 18 centavos de dólar. Nadie puede negar que esto es barato. Fíjense, Central Puerto llegó a 2 dólares con 40, o por lo menos a 2 dólares, vale 24 centavos de dólar. Nadie puede negar que las acciones argentinas están baratas, pero ¿podrían estar más baratas? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque no hay ningún catalizador, no hay ninguna razón que me genere expectativas positivas con respecto a la Argentina, con respecto a que puedo quedarme invertido en la Argentina durante varios años. Entonces, mientras no tenga eso, y es lo mismo que vengo diciendo todas las semanas, mientras no tenga un catalizador, un disparador que me genere la expectativa positiva de que va a haber un cambio económico en Argentina y que se retomará el crecimiento económico, que bajará la inflación, que aumentará la inversión, que estarán dadas las condiciones para que las empresas crezcan y generen valor para el accionista, mientras eso no esté, y bueno, no puedo comprar acciones argentinas por más baratas que estén, porque aunque estén baratas, mientras no cambie el contexto y me genere una expectativa, van a seguir estando baratas por muchos años más, o al menos por bastante tiempo más. ¿Y eso qué me genera? Me genera un costo de oportunidad, porque yo puedo estar comprado acá en Argentina y ver cómo en Estados Unidos sí están dadas las condiciones para que haya un mercado alcista que dure varios años, y yo puedo estar comprado acá en acciones que están muy baratas, pero ver cómo los CDRs de empresas tecnológicas suben y me genera un costo de oportunidad. Entonces, por ahora, hasta no tener un incentivo para invertir en Argentina, lo preferible es que estemos invertidos en CDRs de empresas tecnológicas de Estados Unidos, y que bueno, en el momento en que se genere una expectativa, por supuesto lo vamos a decir, y ahí veremos si tiene sentido invertir en acciones argentinas. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.